Tenemos un anuncio que hacerles después de una reunión muy larga que hemos sostenido el día de hoy en el marco de la Comisión de Seguimiento con las FARC. Y es una gran noticia para el país, que es el fin del proceso de dejación de armas, el fin de las zonas veredales, es decir, el fin del cese al fuego bilateral y definitivo, es decir, nada menos que el cierre definitivo del conflicto armado interno en Colombia. Ya están siendo en este momento en las zonas embaladas las armas de las FARC para su transporte y a partir del lunes 31 comenzará su extracción, la extracción de las armas y de los contenedores. Probablemente comenzaremos por las zonas de Monte Redondo y de Policarpa. Para llevar a cabo esta tarea, que es logísticamente muy compleja, que está a cargo del componente internacional del mecanismo tripartito de monitoreo y verificación, es decir, de la misión política especial de las Naciones Unidas, nos han pedido un tiempo que va a ser entre 10 días y 2 semanas para ir paulatinamente sacando las armas de todas las zonas, y por esta razón las zonas existirán hasta que salga el último contenedor, a más tardar el 15 de agosto. Hemos acordado un sistema que le he dado el nombre del sistema de dominó, que quiere decir que de donde salen las armas y los contenedores, de esa zona inmediatamente cesa de existir, deja de existir y se convierte, como hemos convenido, en un espacio territorial de capacitación y reincorporación donde rige plenamente la normalidad institucional. Como ustedes ya saben, lo hemos dicho en otras ocasiones, esos espacios los vamos a utilizar, esa infraestructura que con tanta dificultad construimos, la vamos a utilizar para capacitar a los miembros de las FARC en estas zonas rurales profundas para su reincorporación, con un énfasis en lo rural, y también para atender a la población en veredas, en zonas aledañas, para que ellos también reciban un beneficio de estas inversiones importantes que ha hecho el gobierno en la infraestructura de las zonas que, como acabo de anunciar, dejarán de existir definitivamente en las próximas 2 semanas, paulatinamente, en la medida en que se extraen las armas y los contenedores de cada una de ellas. A la vez, como todo lo que estamos haciendo está regido por el acuerdo final del 24 de noviembre firmado en el Teatro Colón por el presidente Santos y el comandante de las FARC, y en particular por la hoja de ruta que acordamos con las FARC para terminar la implementación de este componente del acuerdo, hoja de ruta del 29 de mayo, pues tenemos que cumplir todo lo acordado, incluyendo la salida de los hombres de las FARC que aún permanecen privados de la libertad. El señor ministro de Justicia entonces va a explicar cuál es la figura. Muy buenas tardes. En efecto, como lo señala el alto comisionado, con el fin de avanzar de una forma eficaz en la implementación del acuerdo final, en la implementación de los procesos de reincorporación y sobre todo en las medidas de reparación como actividades de desminado, búsqueda de personas desaparecidas, etcétera, en el contexto del conflicto armado, se hace necesario que las personas que hoy están privadas de la libertad y que están acreditadas ante la oficina del Alto Comisionado para la Paz se conviertan en gestores de paz. En virtud y en razón de ello, el señor presidente ha expedido la respectiva resolución, donde 709 de estas personas adquieren el estatus de gestores de paz
a efectos de realizar todas las actividades que son inherentes a esta actividad y dentro de ellas, como ya lo he indicado, igualmente tendrán que rendir un informe bimensual, están bajo el control y la vigilancia del Alto Comisionado. Esta medida busca precisamente la implementación, el acceso y la facilitación de la reincorporación de estas personas y las labores que pueden conllevar su actividad. Yo solamente complemento que esta figura lo único que hace es agilizar un proceso que ya está en marcha en aplicación de la Ley 1820, la Ley de Amnistía, para la salida de los hombres y mujeres de las FARC de las cárceles. En nada cambia los procesos judiciales que continúan su marcha y lo que esperamos es que estas personas de esa manera se puedan unir muy rápidamente a esta nueva fase de construcción de paz, a los proyectos de reincorporación que se van a poner en marcha y que puedan jugar un papel justamente en el apoyo a esos procesos de reincorporación y a las otras medidas acordadas con las FARC en La Habana, como por ejemplo las acciones de reparación a las víctimas o las diferentes tareas que acordamos que cumplirían las FARC en desarrollo de los acuerdos. Ya lo dijo el ministro, tendrán que rendir unos informes, tendrá una duración de 3 meses esta figura y nos hemos tomado el trabajo, en particular el ministro, que tal vez, ministro, usted les puede contar algo más, de informar a las autoridades judiciales, a todos sus principales responsables del funcionamiento de esta figura que, como ya lo dije, en nada impide, sino al contrario, esperamos que también agilice el buen trabajo que sobre todo en las últimas semanas vienen desarrollando nuestros jueces en aplicación de la Ley 1820. En efecto, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, a través de su sala administrativa, han sido informadas de la resolución que sobre el particular ha expedido el señor presidente. Igualmente, la comunidad internacional también tiene conocimiento de la resolución y del propósito en el cumplimiento de la implementación. Como lo señala el señor comisionado, el alto comisionado, es de destacar que en nada, ni en forma alguna, se afecta ni la competencia ni la independencia del Poder Judicial y siguen los señores jueces de ejecución de penas precisamente dentro del ámbito y el desarrollo de sus competencias, conociendo de los respectivos procesos y poniendo fin, en la medida en que lo vayan haciendo, a la consolidación de las situaciones jurídicas de cada uno de los gestores de paz. Con su permiso, ministro, 2 puntos finales. Uno es que también hablamos el día de hoy sobre el tema de menores. La mayoría de los menores han salido ya de las zonas, pero acordamos que aquellos que aún no lo hayan hecho en estos días, que son un porcentaje menor, deberán hacerlo con la salida de los contenedores y con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja. Y lo último que queremos decir es simplemente señalar, por una parte, la gran importancia para Colombia de cerrar esta fase del proceso de paz, del desarme de las FARC, de su tránsito a la legalidad, pero sobre todo mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro, porque tenemos unas tareas muy complejas, la reincorporación de las FARC, la implementación de los acuerdos en general, pero que también vemos con esperanza porque dejamos atrás el conflicto armado interno. Muy bien, entonces ahora abrimos el espacio para responder algunas inquietudes y preguntas por parte de los colegas periodistas y el primero es Didier Chica de CMI. Buenas tardes, voy a hacer 2 preguntas aprovechando que muy pocas personas se inscribieron. La primera, ayer Rodrigo Granda de las FARC prácticamente condicionó la salida de los contenedores de las zonas a la salida de los guerrilleros de la cárcel.
Ustedes han explicado que los contenedores van a salir. Esta mañana en la reunión, ¿qué hablaron con ellos? ¿Ellos desistieron de ese condicionamiento o cómo se logra, digamos, esa solución? Y la segunda, a partir del fin de cada zona veredal, que el comisionado dice que no va a ser la misma fecha para todas, ¿qué va a ocurrir? ¿La mayoría de los guerrilleros van a permanecer en las zonas? ¿Los que estén completamente amnistiados o indultados pueden irse? ¿Y cómo van a hacer para acelerar el tema de la reincorporación que las FARC dicen que va en un nivel muy bajo? De pronto, dentro de esa misma pregunta, ¿cuándo los guerrilleros de las FARC van a recibir el primer dinero que ellos van a recibir durante un periodo de tiempo? Bueno, lo primero es que nosotros nunca ni ahora en La Habana como gobierno hemos aceptado condicionamientos. Lo que hemos dicho, como dice el Acuerdo General de agosto del 2012, es que el fin del conflicto es un proceso que se debe cumplir de manera integral y simultánea. Usted, señor, cumpla sus compromisos y yo cumplo los míos, que es lo que estamos anunciando el día de hoy. Las FARC cumpliendo con el compromiso de que salen los contenedores, termina el proceso de dejación de armas y nosotros con un compromiso, entre otros, no es el único, de que salgan de las cárceles sus hombres para entrar al proceso de reincorporación. Y lo que sigue, el ministro les hará más comentarios. También nos acompaña por acá el doctor Rafael Pardo, encargado del posconflicto, pues es justamente aprovechar esta infraestructura para capacitar a las FARC en el proceso de reincorporación. Pero estas personas, recordemos, ya han hecho lo que hemos llamado el tránsito a la legalidad. Todas estas personas estarán ya en la vida civil, serán ciudadanos plenos que podrán determinar qué quieren hacer con sus vidas. Pero en general, lo que nos han dicho y lo que el gobierno apoya es un modelo de reincorporación en zonas rurales que no solamente ayude, facilite la reincorporación de las FARC a la vida civil, sino que también contribuya de diferentes maneras a la implementación del acuerdo. Sí, allí está dicho todo, como lo ha señalado el alto comisionado. Una vez se vaya haciendo de manera gradual en estas 2 semanas precisamente el levantamiento de los contenedores, esas zonas pasan a ser zonas de convivencia y de reincorporación. Y como ya lo ha indicado el alto comisionado, estas personas hacen tránsito de una situación irregular a una situación de legalidad, pudiendo disponer de todas las libertades que sean inherentes precisamente a la legalidad. Muy bien, continuamos con Jorge Herrera de Blue Radio. Muy buenas tardes. Hay una preocupación por parte de las FARC y son las zonas veredales. Ellos dicen que no van a estar listas para la transformación. ¿Ustedes qué opinión tienen? ¿Es posible que estén listas estas zonas veredales? ¿Y qué significa el fin del cese al fuego para el señor comisionado de paz? Muy bien. La mayor parte de las zonas veredales están terminadas. Tenemos un caso particular que es el de Policarpa, donde hubo unas dificultades de diferente tipo que nos han llevado a buscar una solución un poco distinta, pero estamos trabajando en todos los frentes. En la mayor parte de las zonas, si ustedes viajan a ellas, encontrarán que las FARC ya están viviendo en sus alojamientos y lo que tenemos que pensar ahora es cómo es que vamos a implementar este modelo donde esa infraestructura que construimos en lo que en adelante llamamos espacios de capacitación y reincorporación también les es útil a las comunidades. De manera que un agricultor, un pequeño ganadero que viva, por ejemplo, en el Guaviare, si se están ofreciendo cursos del SENA, como hemos mencionado en otras ocasiones, para capacitar a la gente en hacer una ganadería moderna, en pequeños proyectos asociativos de ganadería, pues la gente de la región también se pueda instruir. ¿Y qué quiere decir el fin del cese? Esto es una pregunta muy, muy importante, porque el hecho de que haya un cese definitivo no quiere decir que es un cese sin fin, porque el cese tiene unas reglas que se han respetado de una manera extraordinaria hasta la fecha. Las FARC han cumplido, y yo diría sobre todo las fuerzas militares y la policía, en una muestra de gran seriedad y profesionalismo, han cumplido también. Entonces,
con el fin del cese se termina ese régimen de reglas especiales y entramos a una situación de normalidad. Ya no hay ninguna regla que le impida al ejército moverse de aquí a allá, no tiene que pedirle permiso a nadie, sino al contrario, lo que tenemos que trabajar, en eso se está trabajando, en una comisión encabezada por el vicepresidente, el general Naranjo, en el modelo de seguridad para estos espacios territoriales, que serán espacios, lugares, como cualquier otro en Colombia, de los que podrá entrar y salir la gente. Bien. Escucharemos a continuación a Juan Carlos Mateus de Noticias Caracol. Buenas tardes, señor ministro, señor comisionado. Varias inquietudes, al igual que Didier tiene toda la razón, aprovechemos. Hablan ustedes de 709 gestores de paz. La guerrilla hablaba de 1.400 personas en las cárceles. ¿Qué pasa con esas otras 700 personas? Esa es mi primera inquietud. La segunda, los niños. Me sorprende que hoy digan ustedes que todavía hay niños en las zonas. ¿Qué cantidad de niños? ¿Por qué no hay una relación exacta de los niños que hay en ese sitio? Y en el tema de armas, contenedores, ¿qué va a pasar con las armas que estaban destinadas a la seguridad? La que la guerrilla había pedido como armas para la seguridad. Y mi última inquietud, qué pena, el 31 de agosto, cuando termina ya la parte, digamos, de socialización en las zonas y demás, y la guerrilla va a hacer política, ¿esa fecha se mantiene o se corre 15 días al igual que las zonas veredales? Qué pena, pero pues son preguntas que creo son atinentes. Gracias. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con los 709 gestores de paz. Igualmente, en el curso de esta semana, gracias a la labor intensa de los señores jueces de ejecución de penas, fueron resueltas igualmente más de 400 solicitudes. Estamos hablando de más de 1.000 casos en este evento, pero es importante señalar que algunas situaciones que están pendientes y que no corresponden al universo que se estableció con las FARC a 29 de mayo. Por ejemplo, hace 8 días se presentaron unas nuevas relaciones. Ello necesariamente implica un cotejo por parte del alto comisionado de que las personas que están sometiendo a escrutinio las FARC tengan que ser examinadas por el alto comisionado. Por ello, un número residual queda pendiente y desde luego que en la medida en que se vayan cumpliendo con la constatación y verificación de que sí son integrantes de las FARC, podría tomarse medidas más adelante, pero lo significativo de este hecho es que las 709 personas que han sido designadas gestores de paz están dentro de lo convenido en el universo de personas que se había analizado el 29 de mayo. Ese es un punto muy importante que precisamente nos da una información y una verificación muy importante. Yo creo que ese punto es el más valioso y podría contestar el comisionado las otras preguntas que tienen que ver básicamente con la situación de los menores, que ya hoy fue precisamente debatida con las FARC. Solamente un complemento a esto, y es que como los hombres y mujeres de las FARC están saliendo todos los días de las cárceles, no es tan fácil tener la información actualizada. Y nuestra cifra es mayor que la de las FARC porque nosotros estamos, de los que han salido, porque estamos recibiendo en tiempo real informes del INPEC del número de hombres que han salido. Muy buena la segunda pregunta. Las armas que aún tienen las FARC para la protección de los campamentos y los contenedores. Pues la regla y lo que acordamos es que por supuesto que esas armas tienen que ser entregadas a Naciones Unidas antes de que salgan los contenedores. No queda un arma más en manos de las FARC, estarán todos ya debidamente certificados y en la vida civil. Por esa misma razón, las personas ya son ciudadanos y pueden desarrollar las actividades que quieran. En cuanto a las FARC como organización, lo que convinimos para ciertos elementos del acuerdo que tienen que ver con participación política es que debe haber terminado el proceso de dejación de armas. El proceso de dejación de armas termina con la salida del último contenedor. Esa es hoy la definición. Sale el último contenedor,
terminó el proceso de dejación de armas, terminó la última zona veredal, terminó el cese, terminó el conflicto. Bien, a continuación. Sí, y el tema de los menores, perdón. El tema de los menores, la mayoría de los menores ya habían salido a los hogares que habíamos acordado poner en marcha con UNICEF, también con apoyo de la OIM, pero quedaba un número menor, pero todavía un número sobre el que había discusiones, y yo voy a dejar al Consejo de Reincorporación, que es el encargado de ese tema, que haga los pronunciamientos correspondientes. Lo que le puedo decir es que acordamos que tienen que salir ahora y que el CICR los debe recibir. ¿Puedo decir yo que el plazo máximo para la salida de menores es el 15 de agosto próximo, de acuerdo a lo que ustedes estaban haciendo? Es correcto, sí. Ok, gracias, muy amable. Muy bien, a continuación Juan Fernando Barona de RCN Radio. Muy buenas tardes, alto comisionado y ministro. Un par de preguntas acerca de este tema. Uno, usted dice que en 2 semanas estarían acabando las zonas veredales y también con el proceso de extracción de los contenedores. ¿Esto quiere decir que a partir de las siguientes 2 semanas la fuerza pública ya podrá hacer presencia, ya podrá estar en esas zonas veredales y la comunidad también podrá estar en esas zonas veredales? Y 2, ¿qué va a pasar con el tema de los contenedores? ¿Cómo va a ser ese proceso de extracción? ¿Cómo va a ser la seguridad de toda esa extracción de los contenedores? Y otra pregunta que se me había olvidado es que hace poco se conoció un documento, un contrato que va a firmar el gobierno, una licitación más bien, que va a firmar el gobierno sobre las zonas veredales por 8.000 millones de pesos, en las cuales supuestamente el gobierno se hace cargo de los servicios públicos o de la administración por 4 meses de estas zonas veredales. ¿Cómo es eso? Muy bien, con su permiso, ministro, que nos toca una cantidad de... Entonces, primero, la pregunta sobre cómo funciona en adelante. Entonces, volvamos a esta idea como del dominó. Sale un contenedor de una zona, termina esa zona, situación de normalidad. Si salen de las del Cauca, en el Cauca ya no hay zonas veredales, rige plenamente el Estado de Derecho sin restricción alguna, y eso implica que, por supuesto, que las fuerzas militares y la policía pueden desplazarse como lo hacen siempre, y las comunidades también. Justamente lo que hemos dicho es que tenemos que aprovechar estos espacios, repito, para que las comunidades también puedan beneficiarse. Sobre los contenedores, entonces, se ha programado por parte de las Naciones Unidas, con apoyo también, por supuesto, de la fuerza pública, la salida de los contenedores, que se va a dar de 2 maneras, en unos casos terrestre, pero hay muchos lugares donde los contenedores están en sitios tan apartados que realmente es prácticamente imposible desplazar el contenedor, de manera que se va a hacer por vía aérea. Es decir, imagínense un helicóptero, llega, les explicaba que ya en este momento se están embalando las armas, y un helicóptero llega y recoge todas las armas, las lleva a un punto central, donde se reunirán todas, y con un porcentaje, como ustedes saben, se harán 3 monumentos. Sobre el tema del contrato, ¿qué fue lo que acordamos? Que va a haber una fase de transición en la administración de estos alojamientos, de manera que, para no causar trastornos en el proceso de reincorporación, seguiremos con el régimen actual en materia de servicios públicos por 4 meses, y que después esas tareas que hoy en día están a cargo de Fondo Paz y tienen un direccionamiento de la Oficina del Comisionado de Paz, serán asumidas por la nueva agencia o reformada agencia de reincorporación y normalización. Y esa es la explicación del contrato, porque hay que cubrir esos costos de aquí a allá, en un régimen de transición. Dimos una parte de la extracción de los contenedores. Lo que usted dice que por vía aérea, ¿eso quiere decir que van a sacar las armas de los contenedores? Exacto. ¿Y a qué punto? Imagínese un lugar como Vidrí, en Vigía del Fuerte, un sitio que es prácticamente inaccesible. Algunos periodistas, algunos de ustedes nos acompañaron en un viaje que hicimos hace unos 3 meses, donde hay un contenedor, pero pues nadie se imagina que uno va a montar un enorme contenedor náutico encima de una chalupa para sacarlo por un río. Tiene que ver cómo saca las armas de manera segura, y
por eso se hace en esos casos por vía aérea. Diga, y el tema del punto en donde se van a dejar las armas, ¿ya se tiene acordado? ¿Ya saben dónde va a estar dejadas esas armas? Sí, todo eso está acordado y harán los anuncios correspondientes la misión de Naciones Unidas, que es la encargada. Muy bien. Y finalmente, Carla Arcila, de Noticias RCN. Hola, buenas tardes. Yo sé que ya anunciaron lo del tema de que se ampliaba el plazo hasta el 15 de agosto de las zonas veredales, pero eso cambiaría el resto del cronograma. Según el acta del 29 de mayo, hay varios plazos para cumplir ese día. Por ejemplo, la entrega del listado de los bienes de las FARC. ¿Eso se tiene que cumplir el martes o eso también se aplazaría para el 15 de agosto? Y me gustaría oír, yo sé que le han insistido en el tema de menores, pero es decir, que oír de parte del gobierno que para el 15 de agosto entonces los menores que están en las FARC tienen que salir de las filas de las FARC, pero oírlo pues no como una pregunta de mi compañero, sino oírlo desde ese punto. Y para el ministro, ¿cómo va a ser el tema de esa salida y si realmente van a alcanzar a cumplir pues como lo condicionó las FARC? Muchas gracias. La primera pregunta es muy importante y serán las FARC quienes deben cumplir conforme está consagrado el 1 de agosto con el listado de esos bienes. Y esperamos que así sea. En cuanto a la segunda pregunta, los listados ya se está trabajando y se va a trabajar precisamente todo el día de mañana, todo el día del domingo, para hacer las notificaciones a los jueces de la República, a los jueces de ejecución de penas, quienes procederán a otorgar las libertades. Se les estará comunicando esta decisión este fin de semana respecto a las 709 personas para que ellos en el ejercicio de su competencia dispongan de las libertades de estas personas. Yo lo añado en la pregunta de los bienes, Carla. La norma dice que el límite para entrega al inventario es el fin de las zonas veredales. Entonces, formalmente, el tiempo es hasta el 15 de agosto. Lo que tenemos entendido por parte de las FARC es que ya tienen listo su inventario y que en cualquier momento en este periodo nos lo pueden entregar. ¿Y los menores? Y los menores, nuevamente, hemos dicho siempre que los menores tienen que salir de las zonas y lo que convenimos hoy es que cualquier menor que quede en una zona debe ser entregado al 6CR antes de que termine su vida como zona y salga el contenedor. O sea, antes del 15 de agosto. Antes del 15 de agosto.